distancia ya lo podemos ver, la vieja torre del aeropuerto, y aparece ahora enseguida lo que es la base aérea número 1 de nuestra Fuerza Aérea, con algunos modelos antiguos de aviones o helicópteros. Fue el Fokker 27, tal vez el viejo y conocido de C-47, versión militar del carguero DC-3 del Douglas Comercial 3, o si no, este otro helicóptero que aparece aquí de fabricación inglesa, que actualmente está radiado del servicio. Y sin lugar a dudas, comienza a aparecer detrás del lado izquierdo una gran bóveda blanca. Este es el nuevo aeropuerto internacional, inaugurado en diciembre del 2009, obra del arquitecto Rafael Viñoli. Aquí el Uruguay le da la bienvenida al mundo, y también despedimos al mundo del Uruguay que salen a recorrerlo. El aeropuerto internacional es obra del arquitecto Rafael Viñoli, les comenté, y recuerden este nombre, Rafael Viñoli, ya que en Punta del Este vemos algunos otros edificios como el Aqua, un edificio que lo van a ver muy sencillo, pero veremos de quién vive en esos lugares, en esas residencias. El arquitecto Rafael Viñoli participó también en el proyecto de las nuevas Torres Gemelas en Nueva York.
estamos ingresando a Punta del Este por la zona de Pinares de Maldonado. Vamos a llegar hasta unos semáforos. Ahí es las Delicias. Ahí estaba el puerto pesquero de Punta del Este. Aquí es la zona de las Delicias. Vienen a la derecha después de cruzar el semáforo. Ustedes un hotel. El Hotel Serena. Detrás de este hotel estaba el viejo muelle. Este edificio era parte del viejo molino, hoy día convertido en hotel. De aquí a más era solo roca. Viene ahora la parte de guardería náutica del puerto de Punta del Este, dependientes del Yacht Club Punta del Este, que también es una de las puntas o cabezas de las regatas mundiales o del Río de la Plata. Aquí se ponen a tierra firme algunas embarcaciones, veleros, yates, para ser reparadas, para ser pintadas, para su mantenimiento, para un lavado común y corriente, para sacarle el salitre del agua.